Hay apellidos que abren puertas, hay apellidos que cierran puertas, y hay apellidos que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando te llamas Andrés Manuel López Beltrán, no caminas solamente con tu propio nombre, caminas con el nombre de tu padre, con sus enemigos, con sus seguidores, con sus frases, con sus promesas, con sus contradicciones y sobre todo con su sombra. Durante años Andrés Manuel López Beltrán fue una figura relativamente discreta, el hijo de uno de los políticos más importantes de la historia reciente en México, un hombre que permanecía detrás del escenario, mientras su padre recorría plazas, pueblos y campañas. Pero después del 2018, algo comenzó a cambiar, porque el hombre que había llegado a Palacio Nacional no era solamente Andrés Manuel López Obrador, era también el fundador de un movimiento, Morena. Y cuando un movimiento se convierte en gobierno, el apellido de un fundador puede convertirse en una herramienta de poder. Y ahí comienza la historia de Andy, o como el mismo apellido que se llame, Andrés Manuel López Beltrán. Y pues aprovecho también el estar aquí para decirles, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso. Andrés Manuel López Beltrán participó políticamente desde antes de ocupar una posición formal dentro de Morena. Durante la campaña presidencial de 2018, estuvo involucrado en la organización territorial y en la conformación de estructuras para promover y defender el voto de su padre en la Ciudad de México. Pero durante los primeros años de gobierno de López Obrador, su perfil permaneció relativamente bajo. No era secretario de Estado, no era diputado, no era gobernador, no ocupaba algún cargo formal dentro del gobierno federal. Y eso era importante, porque su padre había construido buena parte de su discurso político alrededor de una idea: que los hijos del presidente no debían convertirse en funcionarios por el simple hecho de ser hijos del presidente. Pero el poder tiene una característica extraña. A veces no necesita un nombramiento, necesita solamente cercanía. Y esa cercanía comenzó a convertirse en una pregunta incómoda. ¿Qué lugar ocuparían los hijos de López Obrador en el movimiento cuando él dejara el poder? Con el paso de los años comenzaron a surgir reportajes y acusaciones alrededor de los hijos del presidente. Contratos, empresas, presuntos conflictos de interés, relaciones con personas cercanas al gobierno y señalamientos sobre posibles beneficios para empresarios relacionados con su círculo. Pero aquí hay que detenernos, porque una cosa es la acusación periodística y otra una investigación formal, y otra muy distinta una sentencia. No existe base para presentar esos señalamientos como hechos judicialmente probados contra López Beltrán. Él y su hermano Gonzalo han rechazado públicamente acusaciones de corrupción y han denunciado lo que consideran campañas de difamación. Y precisamente ahí aparece una de las grandes tensiones de esta historia, porque Andrés Manuel López Beltrán no necesita ser declarado culpable de algo para enfrentar un problema político. Su problema es otro: la percepción. Cuando Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia en 2024, Morena tenía un problema. No era solamente quién gobernaría México, eso ya estaba resuelto. Claudia Sheinbaum había ganado la elección. El problema era otro: ¿quién controlaría la maquinaria política del movimiento? Y entonces apareció Andrés Manuel López Beltrán. En septiembre de 2024 fue elegido secretario de organización de Morena, un cargo extraordinariamente poderoso, porque organizar un partido no significa únicamente administrar oficinas, significa construir estructura, afiliar militantes, coordinar territorios, crear redes, preparar elecciones y decidir, en buena medida, quién tiene presencia política en los estados. López Beltrán comenzó entonces una campaña de afiliación masiva. Morena presumió haber alcanzado más de 10 millones de militantes al cierre del año 2025. De pronto, el hijo del expresidente ya no estaba solo detrás del escritorio, estaba dentro de la maquinaria, y el apellido que antes era una carga, ahora también era una plataforma. Yo quiero aprender, me voy a someter al escrutinio de la gente. Yo creo que nada está dado, nada está heredado. Pero había un problema. La política mexicana tiene una memoria larga, y la memoria recuerda las palabras durante años de López Obrador, pues este había criticado duramente a los llamados juniors, los hijos de políticos, los herederos, los privilegiados, aquellos que según su discurso recibían beneficios simplemente por haber nacido en una determinada familia. Pero el ascenso político de su propio hijo tenía una contradicción inevitable. ¿Cómo podía el hijo del hombre que atacó el nepotismo construir su carrera dentro del mismo movimiento, sin ser visto como un heredero? Y entonces llegó Japón. En el verano de 2025, Andrés Manuel López Beltrán viajó a Japón. Las imágenes en su estancia en Tokio comenzaron a circular. Hotel de lujo, restaurantes, desayunos.
Una vida que para muchos mexicanos parecía incompatible con el discurso de austeridad asociado al movimiento. El coste del hospedaje fue reportado alrededor de 7,000 pesos por noche, mientras investigaciones periodísticas difundieron también un consumo aproximadamente de 47,000 pesos en una comida. López Beltrán respondió que había pagado el viaje con sus propios recursos y negó haber utilizado dinero público. También sostuvo que el hospedaje había costado alrededor de 7,700 pesos diarios y acusó una campaña de hostigamiento mediático y político. Entonces ocurrió algo mucho más importante que el viaje. La propia presidenta, Claudia Sheinbaum, comenzó a insistir públicamente que el poder se ejerce con humildad y llamó a los integrantes de Morena a mantenerse en la justa medianía. No necesito decir su nombre. Todo México sabía de quién hablaba. Y ahí la imagen comenzó a romperse. En realidad, el problema nunca fue solamente Japón, porque cualquier persona que pueda pagarlo legalmente tiene el derecho de viajar. El problema era simbólico. Morena había construido una parte de su identidad sobre la idea de que dirigentes debían comportarse de una manera determinada, y el hijo del fundador se convirtió precisamente en la imagen que sus adversarios necesitaban para cuestionar esa promesa. La polémica fue todavía mayor. López Beltrán justificó el viaje hablando de sus intensas jornadas de trabajo. Para sus críticos, aquello sonó a privilegio. Para sus defensores, a una persecución política. Y para Morena, a un problema que necesitaba ser contenido. Pero hubo otro momento revelador. López Beltrán llegó a expresar molestia por el sobrenombre de Andy. En un podcast relacionado con Morena explicó que prefería ser llamado por su nombre completo. La razón era profundamente simbólica. Él quería conservar el nombre de su padre, Andrés Manuel, porque para él llevarlo representaba orgullo y legado. Y quizás ahí estaba escondido el verdadero conflicto, porque durante toda su carrera pública parecía intentar hacer dos cosas al mismo tiempo: ser el heredero y demostrar que no solamente era el heredero. Es un dilema brutal, porque mientras más intentas demostrar que tienes identidad propia, más evidente se vuelve el apellido que llevas cargando. Y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy. En 2026 llegó otro giro. López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena. La salida fue presentada en el contexto de su intención de buscar la Diputación Federal por Tabasco a cara del proceso electoral 2027. Pero políticamente significaba algo más. El hombre que había llegado a la cúpula del partido no consiguió consolidar completamente un liderazgo independiente. Análisis publicados posteriormente señalaron que una de sus principales dificultades fue precisamente esa, que dentro y fuera de Morena continuaba siendo visto principalmente como el hijo de López Obrador. Y esa puede ser la tragedia política de su historia, porque tener un apellido poderoso puede llevarte hasta la puerta, pero no necesariamente consigue que la gente quiera abrirla. Y entonces llegó a Estados Unidos, agosto de 2026, cuando parecía que la historia podía comenzarse a enfriar. Volvió a explotar. Andrés Manuel López Beltrán anunció públicamente que Estados Unidos había revocado su visa. En una carta dirigida a Donald Trump, afirmó que la decisión había sido política y señaló a funcionarios estadounidenses, entre ellos Marco Rubio y Christopher Landau. También sostuvo que no existía evidencia que lo relacionara con algún delito. La administración estadounidense no hizo pública alguna explicación específica sobre su caso individual. Reuters informó que la Embajada de Estados Unidos justificó en términos generales las revocaciones de visas por razones de seguridad, pero no comentó el expediente particular de López Beltrán. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la medida y señaló que no conocía una investigación mexicana contra él. Y entonces ocurrió algo más cinematográfico. El hijo del hombre que durante décadas denunció la injerencia estadounidense se encontraba ahora en el centro de una decisión tomada desde Washington. No sabemos qué información tuvo el gobierno estadounidense. No sabemos qué elementos existieron detrás de la decisión. No existe públicamente una acusación criminal que permita afirmar que López Beltrán cometió un delito. Por eso, la historia debe detenerse justo antes de la especulación, porque ahí es donde comienza el rumor y termina el periodismo. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México. Tal vez la pregunta más interesante no sea si Andrés Manuel López Beltrán es culpable o inocente de todas las cosas que se han dicho sobre él. La pregunta es otra. ¿Puede construir una carrera política propia? Porque su padre pasó décadas construyendo una identidad. Recorrió pueblos, perdió elecciones, fundó un movimiento, creó un partido, ganó la presidencia y convirtió su apellido en una de las marcas políticas más poderosas de México. Andrés Manuel López Beltrán recibió algo que millones de políticos
pasarían toda su vida intentando conseguir un apellido con millones de seguidores, pero también recibió algo mucho más difícil que soportar. Millones de ojos esperando comprobar si realmente lo merece. Quizá algún día Andrés Manuel López Beltrán consiga convertirse simplemente en Andrés Manuel López Beltrán, sin hijo de, sin heredero, sin Andy, sin AMLO detrás, sin los enemigos de su padre, sin los defensores de su padre, sin la obligación de demostrar que es diferente. Pero para conseguirlo tendrá que hacer algo que parece sencillo, y puede ser lo más difícil de todo: construir su propio nombre. Porque los padres pueden heredar dinero, pueden heredar propiedades, pueden heredar empresas, incluso pueden heredar partidos políticos. Pero hay algo que ningún padre puede entregar completamente a su hijo: el respeto. Eso se gana, y quizás esa sea la verdadera tragedia de Andrés Manuel López Beltrán. No nació sin oportunidades, nació con demasiadas. Pero cuando todo el mundo sabe quién es tu padre, cada paso que das deja de pertenecerte por completo. Cada error parece confirmar una profecía, cada éxito parece heredado, cada fracaso parece inevitable, y cada sombra termina pareciéndose a la de alguien más. Quizás algún día la historia juzgue a Andrés Manuel López Beltrán por lo que hizo, no por lo que hizo su padre, no por lo que dicen sus adversarios, no por lo que creen sus seguidores, sino por sus propias decisiones. Pero ese día todavía no ha llegado, porque la historia de Andy todavía está escribiéndose. Y quizás lo más inquietante no es saber si era el heredero de López Obrador, sino descubrir si algún día conseguirá dejar de serlo. Y si quieres seguir entrando a estas historias conmigo, suscríbete a Dimensión Caótica, porque aquí no solamente contamos lo que ocurrió, intentamos descubrir lo que quedó escondido detrás de la historia. Y si la música que escuchaste durante el video te gustó, también puedes encontrarla completa en nuestro otro canal, Sonidos de la Dimensión. Ahí subimos las atmósferas y canciones originales que acompañan nuestras historias, así que puedes llevarte la historia y también su música. Nos vemos en la próxima dimensión. Y no olvides suscribirte aquí en tu canal, Dimensión Caótica. ¡Vámonos! Dice la gente, y es muy interesante, me dice: lo recibimos a usted porque es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora resulta que nosotros somos unos juniors que queremos colgarnos de algo